Haciendo Memoria es el programa que estamos observando en estos instantes. Para esto ha sido importante, interesante invitar a un gran amigo, un gran médico de nuestro cantón, el doctor Robert Falcones. Doctor, Jerónimo, bienvenido al programa. muchas gracias. Es ¿Cómo un está? placer poder estar aquí compartiendo contigo estos minutos. Me da mucho gusto verte que a pesar de transcurrido tantos años, desde que te vi como artista en nuestro pueblo, sigues lleno de vida, de salud y sigues en esta actividad maravillosa de la comunicación. ¿Cómo están los ánimos, doctor? Gracias a Dios, siempre bien. Uh-huh. Obviamente, como toda la vida, a veces tiene momentos difíciles, pero siempre con esa energía positiva y con la ayuda de Dios, como dije, uno pues puede salir adelante. Bueno, doctor, ahora sí vayamos para que la comunidad, quienes están mirando, conozcan lo que no sabían de usted. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue esto que tuvo esa inclinación por ser médico? Bueno, dice mi madre que cuando yo era un niño vivíamos en el campo. Yo desde pequeñito, cosa que no recuerdo, pero ella me dice que yo cogía de las plantas de plátano, cogía lo que llamamos el zapán, que es el tallo de la hoja seca, Claro. y que yo con eso hacía una especie de estetoscopio, aquel aparatito que es típico en los médicos para poder escuchar los ruidos del pulmón y de otros órganos. Y que yo siempre decía que quería ser un doctor. Ajá. Dice mi madre que ella, ¿Qué edad tenemos que ir? pues 5 o 6 años. 5 años. Dice mi madre que ella le comentaba a mi padre sobre esto que yo decía y que mi padre decía, pobrecito mi hijo, nunca podrá ser médico porque nosotros somos jornaleros en el campo. Pero es una anécdota que la comparto porque mi padre siempre tuvo esos deseos de superación, se superó y después llegó aquí en el año 70 a esta tierra cuando era muy poco poblada y aquí estableció un negocio y fue un próspero comerciante y me dio la oportunidad de cumplir con ese sueño de poder ir a la ciudad de Guayaquil y estudiar la carrera de medicina y gracias a Dios pues lo logré y la he podido venir ejerciendo hasta la actualidad. Entonces, desde los 6 años ya se sabía, se sentía que usted iba a ser médico. Tenía esa vocación, siempre tuve esa vocación aún desde la niñez. De la Sí, niñez. sí, Jerónimo. Bueno, una vez que ya, ¿dónde hizo su rural? Estudié, como te dije, en la Universidad Estatal de Guayaquil y me tocó hacer la rural cerca de Guayaquil, en una parroquia que pertenece a Guayaquil, como es Pascuales. Allá tuve durante un año haciendo mi rural y, bueno, una experiencia hermosa poder Ya. ejercer ya la medicina de manera independiente de lo que es el internado, que es una previa que uno cumple en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del Seguro Social, en ese caso en Guayaquil también de la Junta de Beneficencia, porque ya hice uh, una rotación por la maternidad, atendiendo partos, ayudando en cirugías, en las cesáreas, y bueno, un año de mucha actividad en el internado y ya vuelvo y repito, la rural pues ya independientemente tratando los pacientes de toda la comunidad de Pascuales, una población bastante importante en donde veíamos entre 40 y 50 pacientes por día, de los cuales recuerdo que eran en su gran mayoría niños, 30 niños todos los días, y bueno, tuvimos muy buena experiencia para poder después ya dedicarnos a la vida profesional de manera privada e independiente. Esto de seguir la medicina también tiende un poco a que le guste la labor social o da la oportunidad de hacer labor social. Sí, claro. De por sí, la vocación del médico es ayudar, porque usted quiere es ver que una persona que esté sufriendo, que esté con dolor, que esté en una necesidad de alguna medicina, pues desde ahí nace la vocación del servicio social, de el ayudar al prójimo,
de ser generoso y de poder prescribirle con conocimiento un medicamento que lo ayude a aliviar su dolor y que lo ayude a recuperarse de una enfermedad. Mientras transcurrió el tiempo en su lugar, ¿hizo alguna obra, alguna labor en la comunidad? Yo siempre tuve esa tendencia, primero porque mis padres, sobre todo mi madre, una mujer que siempre le gustó la labor social, y ahorita a los 85 años de edad lo sigue haciendo a través de la iglesia. Ella es ministro de la Eucaristía y hace alguna labor social que no es de predicarla, que más bien pues en el anonimato, porque como dice la palabra, muchas veces hay que hacer con la derecha sin que se entere la izquierda y viceversa. Pero tampoco si publicamos muchas cosas que a veces no son tan importantes, ¿por qué no también decir que hacemos cosas buenas? Si somos personas buenas y hacemos algo bueno, hay que también ponerlo como ejemplo para que las personas se sientan motivadas a hacerlo. Entonces yo desde la niñez vi eso en mi madre y tuve la oportunidad de estudiar en un colegio, el CADE, Colegio Adventista del Ecuador, aquí en el kilómetro 14, la vía Santo Domingo, vía Quevedo, en donde yo aprendí a conocer más de cerca las cosas de Dios a través de su palabra. Y entonces eso también hizo que en mí aprendiera a estudiar las escrituras y obviamente a tratar de poner en práctica algunas cosas, no todo porque no soy santo ni perfecto, pero siempre me he esmerado en tratar de agradarle a Dios, y agradarle a Dios significa agradarle al prójimo, y agradarle al prójimo significa hacerle bien al prójimo. Claro. Dice usted salir del campo, que vino del campo, originalmente del campo. Correcto. En el campo hay prácticas solidarias. ¿Usted carga todavía algo de eso? Sí, nosotros más que el campo, aquí en las áreas marginales hemos hecho alguna labor que junto a hermanos del movimiento Juan 23 de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, siempre hemos hecho alguna labor social que de eso sí no quisiera tampoco publicitarlo tanto, porque no es el objetivo de aquí querer envanecerse con ese tipo de actividades, pero la gente nos ha conocido a lo largo de 34 años en el ejercicio de la profesión y sabemos que tenemos una labor privada en donde podemos ayudar a quienes nos pueden pagar nuestros honorarios, pero que también hacemos una labor oculta con quien no lo puede hacer. Y bueno, esas son cosas que prefiero no traer la publicidad. Como médico, ¿cuál ha sido el caso que más lo ha impactado a usted en la vida? Bueno, los casos de vida o muerte, que han sido muchos. Hemos tenido que, en primer lugar, ayudar a que vengan vidas a este mundo. Y eso es muy gratificante. Y gracias a Dios ha sido la mayor cantidad de pacientes. Alrededor de 3.500 niños he tenido la oportunidad de ayudarlos a traer al mundo. Y eso es muy satisfactorio. Pero también he tenido la oportunidad de ver partir personas. Niños, y sobre todo adultos en etapas terminales de su vida por distintas enfermedades. Y eso es muy doloroso, pero es parte de la actividad. Pero sobre todas las cosas hemos visto recuperarse a personas de una enfermedad a veces leve o moderada y a veces casos graves, y eso pues obviamente ha sido la mayor cantidad de pacientes y lo que nos da la satisfacción de poder haber ejercido la carrera conforme a los conocimientos y a la ayuda que Dios pues siempre nos ha prestado para poder socorrer a las personas. El trabajo médico de aquí del Ecuador es preventivo, curativo. Bueno, de todo. La medicina debería ser, y lo es más en otros países, y aquí también se ejerce la actividad de prevención a través de el Ministerio de Salud Pública, a través de los dispensarios, centros médicos, del ministerio, hospitales, y también la medicina privada, como la nuestra, a través de los controles periódicos. ¿Usted menciona la medicina privada? Sí, no ha sido la función pública nunca. Lo hice cuando tuve que hacerlo por cuestión de disposición del gobierno, como es el internado y la medicina rural. Y cuando llegué a mi pueblo también lo hice aquí a través de
del hospital de una manera gratuita, ad honorem, y lo hice también a través del dispensario del Seguro Social, por medio de esos tiempos del doctor Julio Álvarez, que era el director, y me pedía colaborarle cuando él no podía estar, era un médico reemplacista, y pude entonces en esas dos instancias públicas poder también ejercerla por corto tiempo, pero yo más me he dedicado de manera privada, independiente, a través de mi centro de salud. ¿Tuve la oportunidad de hacer su especialización en algún otro país? Yo cuando me gradué de médico rural y vine a ejercer la profesión aquí, yo quise hacer un posgrado en ginecología y obstetricia, que siempre me gustó. ¿Cuál es su especialidad? Bueno, yo soy médico cirujano, como así nos otorga el título la Universidad Estatal de Guayaquil. Después de eso, yo hice una especialidad ad honorem en el Hospital de Niños León Becerra de la ciudad de Guayaquil. Y después quise hacer la especialidad de ginecología y obstetricia, pero no la pude hacer porque los concursos para este tipo de especialidades estaban ausentes en esa época. Y después yo sí quise irme al exterior, pero mi padre, un hombre muy próspero y muy hábil en el comercio, me dijo que con lo que yo sabía era suficiente para poder ejercer mi carrera aquí en el cantón. Por lo tanto, no tuve esa oportunidad. Más bien fue en el ejercicio de la profesión que yo después, por derecho, hice la especialidad de ginecología y obstetricia, pero ya por la experiencia que había adquirido a través de los años, entonces tengo ese título también de especialista en ginecología y obstetricia. Después de eso, también vi la necesidad de poder hacer algo de imagen, porque cuando yo atendía los partos, generalmente en las noches, como es natural, alguna vez necesité la ecografía de un bebé de aproximadamente 32 semanas, y eso fue en la madrugada y no había quien pudiera hacerme un eco a esa hora. Había un solo médico que hacía ecografía y tuve que esperar hasta la siguiente mañana, y eso fue fatal para el bebé. Entonces yo, viendo esa experiencia negativa con ese bebé, reflexioné para mí, y siempre creyendo en Dios: Señor, ¿por qué pasó esto? ¿O para qué pasó esto? Y me tomó 2 días entender que yo debía de aprender ecografía. Y fue así como tomé la decisión de buscar quien me pudiera enseñar ecografía. Y entonces encontré en Quito un médico, doctor Guillermo Álvarez, un radiólogo eminente de la ciudad de Quito, con su centro radiológico, y me contacté con él y me dijo: está bien, yo recibo a un médico cada mes para que un mes venga aquí a aprender conmigo. Y me hizo rotar en la maternidad Isidro Ayora, y entonces yo aprendí ecografía. Después de eso he pulido los conocimientos de ecografía con otros cursos que he hecho en la ciudad de Guayaquil, y ahora últimamente que hice un diplomado de 600 horas por vía online y también con prácticas presenciales en la ciudad de Guayaquil. De manera que con eso yo completé una formación que me permite extenderme a todo tipo de pacientes, sean hombres o mujeres, sean niños o sean adultos, y con lo que he podido servir a lo largo de estos 34 años, he servido aquí a mi pueblo. En consecuencia, ¿qué ha representado para usted ser médico? Antes de tener una experiencia espiritual a través del movimiento Juan 23, hace 27 años, yo decía que ser médico era el máximo logro que yo había obtenido y que era lo más satisfactorio en mi vida, porque para eso me inicié y para eso me formé. Obviamente después vinieron experiencias hermosas, como es el matrimonio, como son los hijos, la familia. Claro. Pero cuando yo tuve una experiencia espiritual, yo dejé de decir que lo máximo que había logrado en la vida era ser médico, sino que empecé a decir, y lo digo hasta ahora, que lo máximo que pude haber tenido como experiencia en esta vida es haber tenido un encuentro con Dios a través de esa experiencia.
Y eso es lo que hizo que mi profesión, que todos los otros logros queden por debajo de eso. Y que obviamente se los agradezco a Dios porque es hermoso haber sido médico y tener una familia, pero más hermoso es haberlo conocido a través de una experiencia espiritual que me ha hecho ir mejorando en todos los aspectos de mi vida. Bueno, pero la profesión económicamente le ha reportado bien también. Sí, la economía es algo que todos la buscamos, es algo que Dios nos presenta y que si usted está bien preparado y lo logra, es una bendición de Dios, pero no es la prioridad por la que estamos en este No. planeta para cumplir con una misión y que el dinero es importante, pero nacimos sin dinero y nos Ujú. vamos a ir sin dinero y eso es un legado que queda para un bienestar pasajero de nuestros herederos, pero lo más importante es lo que nos llevamos y lo que nos llevamos no es el dinero ni los títulos, lo que nos llevamos son las obras buenas que hemos hecho Y como el camino el que iba abriendo. correcto. Bueno, ya producción nos dice ya que el tiempo ha terminado. Correcto. Vienen unas preguntas Sí. para despertar al entrevistado. ¿Cuáles son sus colores preferidos? El celeste del cielo. Celeste del cielo. ¿De qué se arrepiente? Bueno, de los pecados que como ser humano he cometido y que en su momento los he mostrado ese arrepentimiento ante el sacerdote mediante un sacramento que en la Iglesia Católica le llamamos el sacramento de la penitencia, de la confesión o de la reconciliación. ¿Qué hizo que quisiera volver a hacer? ¿Perdón? ¿Volver a hacer? Sí. Disculpa, no entendí la ¿Qué pregunta. hizo que quisiera repetir y volverlo a hacer? ¿Al pecado te refieres? ¿O a qué? No. Ah, ya. ¿Qué hizo en su vida? Yo estoy a gusto Algo con mi bueno hizo vida. y quisiera volverlo a hacer. Sí, yo quisiera repetir todo lo bueno que he vivido e incluso hasta lo malo, porque de eso malo yo he aprendido, eso me ha dado sabiduría, me ha dado experiencia y obviamente eso ya no lo volvería a hacer. Lo malo, lo bueno lo volvería a repetir. Todo. Ha llorado. Claro, muchas veces. Es humano. Jesús lloró siendo Dios. ¿Por qué llora? Bueno, todo sentimiento de afectación te puede hacer llorar. No solamente la tristeza, la frustración, el fracaso, cuando las cosas no están a tu favor. También lloramos por bendiciones, por cosas hermosas, maravillosas. Yo en este momento tengo una alegría inmensa que hasta pudiera llorar porque me siento a gusto con tu presencia, verte, Gracias. te he visto a lo largo de los años y verte que todavía a pesar de las dificultades, tú estás bien. Tú eres un hombre de Dios, siempre te he percibido así y a pesar de tu juventud, con tu música que nos alegró y que de pronto no era tan cristiana, pero que era una música que nos alegraba la vida, pues ahora ya no haces eso, pero tú tienes una actividad que ahora ayuda a mucha gente a que nos conozcan, nos reconozcan, Claro. que vean la parte buena y esa es una labor maravillosa que estás haciendo a través de la comunicación. La alegría también nos hace llorar. El nacimiento de un hijo, un buen momento, el encuentro con un buen amigo, son experiencias bonitas. Este tipo de entrevistas son gratificantes, son maravillosas y tú también puedes botar una lágrima por una experiencia alegre. Su mejor amigo. Jesús es el que nunca falla. Su peor amigo. Digamos, su peor enemigo. Mi peor enemigo, caramba. Bueno, las tentaciones. Las tentaciones le han dado la vuelta por ahí, Sí, lo han acechado. claro. Todo hombre que anda en los caminos de Dios siempre va a tener mayores tentaciones que el que ya está esclavizado con Don Sata. Ya, entonces Los hombres de Dios siempre tenemos ese acecho de la tentación. Y ahí está, digamos, la pelea. Y ahí la mayoría por lo menos las ganamos. A veces perdemos, pero ahí está Dios en el tiempo y en el espacio nos dará la fortaleza para seguirlo honrando y glorificando con la fidelidad y con el cumplimiento de sus mandamientos. Su peor enemigo es el demonio. El demonio. Sí. Digamos también, ¿cuántas veces se ha equivocado? Muchas veces.
¿Cuál ha sido su peor equivocación? Digamos que en la parte profesional, recuerdo una vez que era un erudito en la cirugía. Yo una cesárea era una cosa que la hacía en 20 minutos, porque tenía la habilidad, la práctica, ya la experiencia. Y alguna vez, por hacerlo muy rápido, dejé un punto no bien enraizado, bien amarrado, y tuve que regresar a la cirugía para corregirlo. Eso como error en la parte profesional. En la parte de la vida, pues tal vez haber sucumbido ante alguna tentación que me pudo haber producido algún problema importante. Entonces, ese es su peor... Mis peores dos errores que recuerdo. Obviamente he cometido muchos errores, pero los peores son esos. ¿Le gusta ver llover? Oh, maravilloso. Recuerdo Carmen, cuando llegué aquí en el año 70 y caminar descalzo por las calles que no eran de adoquín ni de asfalto, sino que eran de tierra, y corríamos a la iglesia, al parque, al mercado, descalzo, lloviendo. Qué maravilloso. Y todavía me gozo de eso cuando veo llover, y me encanta verlo sobre todo en el campo. Bueno, la pregunta más triste le voy a decir es, ¿qué le gustaría que pongan en ese epitafio? Yo no diría tristeza, porque la muerte, como lo hablábamos ayer, no es el fin, para mí es el inicio. Y más bien yo no pondría un epitafio de tristeza, sino de alegría. Porque yo voy a una nueva vida en donde ya no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay errores, no hay pecado, sino que todo es paz y alegría. Entonces, ¿qué hay más allá de la muerte? Y la vida eterna. La vida material, corporal, es duradera, dura 60, 70 años, 80, 90, 100 años si nos cuidamos bien. Pero de ahí sigue una vida espiritual que es eterna. Eterna quiere decir sin fin, hasta el infinito. Dios, cuando nos creó, nos sopló aliento de vida, nos sopló el espíritu y nos hizo como Él, inmortales. Nos hizo inmortales porque nos ama y nos espera de regreso allá. Y eso es para siempre. Por lo tanto, no hay que acongojarse cuando uno muere. Uno tiene que alegrarse porque esa vida, si hizo una vida terrenal buena, va a gozar por siempre, ya no va a sufrir. Entonces, ¿qué va a decir ese epitafio? ¿Cómo va a ser la leyenda? Adiós, vida terrenal. Gracias por los momentos vividos, pero me voy a una mejor vida en donde voy a ser feliz para siempre. Muy bien. Gracias, mi doctor. Gracias a ti, Jerónimo. Nos ha acompañado. ¿Cómo se sintió en la entrevista? Excelente. Siempre una compañía como la tuya, cálida, sabia, llena de sabiduría y de espiritualidad, siempre va a ser maravilloso. Ha sido un contento estar con el doctor Robert Falcón Esparga. Amigos, gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.